Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, los amores y los dramas más intensos de la televisión turca. Hoy más que nunca necesito que estén preparadas porque les tengo una verdadera explosión dramática. No es una simple bomba, es una detonación nuclear de pasión, intriga, secretos enterrados y giros inesperados que los dejará literalmente sin aliento. Hoy nos adentraremos en un laberinto amoroso que desafía las leyes de la geometría emocional. Olvídense del triángulo, esto es un pentágono, un hexágono, quizás hasta un dodecaedro amoroso. Estamos hablando de decisiones que marcarán un antes y un después, de fantasmas del pasado que se niegan a descansar en paz, y de una nueva figura que irrumpe en escena como un huracán, dispuesta a desbaratarlo todo. Vamos a diseccionar el caso de Kerem, el galán que se encuentra al borde del precipicio a punto de proponer matrimonio. Pero un momento. La sombra de Hande, su amor perdido, sigue proyectándose sobre su presente y para colmo, aparece Melissa Savancy, una mujer con un poder magnético capaz de reescribir el destino de todos los involucrados. Antes de que nos sumerjamos en esta vorágine de emociones, quiero darles la bienvenida oficial a todos los que aterrizan por primera vez en este santuario de las series turcas. Suscríbanse ya mismo. No lo piensen dos veces. Y no olviden activar la campanita, ese pequeño botón mágico que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Subo contenido todas las semanas, noticias de última hora, análisis exhaustivos, teorías conspirativas y los mejores momentos de sus series turcas favoritas, todo aderezado con mi toque personal. Y a ustedes, mi fiel comunidad, un abrazo gigante. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal. Sin más dilación, desentrañemos este drama monumental. Nuestra serie principal, la que nos servirá como brújula para navegar por este mar de emociones encontradas, ese redoble de tambores la llamaremos Entre el ayer y la promesa. ¿Por qué este nombre en clave? Bueno, digamos que los productores son muy celosos con los spoilers, y yo respeto eso. Entre el ayer y la promesa, es una serie dramática romántica que, como buena telenovela turca, no le teme a las lágrimas, a los gritos ni a los secretos a voces. Tiene toques de comedia, sí, pero no se confíen, la comedia aquí es un salvavidas en medio de un océano de angustia. Ha cautivado a la audiencia por la complejidad de sus personajes, sus motivaciones ocultas y la forma en que explora temas tan universales como el amor incondicional, el duelo, la culpa, la redención y la búsqueda incansable de la felicidad. En Entre el ayer y la promesa, conocemos a Kerem, interpretado magistralmente por Burak Deniz. Ay, Burak, ese hombre que con una sola mirada puede derretir el Ártico. Kerem es un joven empresario, hecho a sí mismo, con una cuenta bancaria que haría sonrojar a Jeff Bezos. Está a punto de pedirle matrimonio a su novia actual, Defne, una diseñadora de interiores con un talento innato y una paciencia digna de un santo. Pero su pasado lo acecha, lo atormenta, lo persigue como una sombra implacable. Ese pasado tiene nombre y apellido, Hande, su primer amor, interpretada por la inigualable Hande Erçel. Sí, la misma que nos robó el corazón en Senkalkam. Hande falleció trágicamente hace algunos años en un accidente automovilístico. Kerem, devastado, tardó años en recuperarse. Aunque ha intentado rehacer su vida, el recuerdo de Hande sigue grabado a fuego en su memoria. Entre el ayer y la promesa nos muestra, sin filtros ni concesiones, cómo el pasado puede secuestrar el presente y cómo la idealización de un amor perdido puede nublar nuestra visión del futuro. Kerem se debate entre la lealtad y el cariño genuino que siente por Defne, con quien ha construido un hogar, una vida en común, y los recuerdos imborrables de Hande que representan la juventud, la pasión desenfrenada y una parte esencial de su identidad. Es un tira y afloja constante, una lucha interna que lo consume por dentro. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena Melissa Savancy, interpretada por la legendaria Beren Saat, un verdadero icono de las series turcas. Beren tiene una capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje que interpreta. Melissa es una mujer sofisticada, inteligente, independiente y con una personalidad arrolladora. Es abogada, defensora de los derechos humanos y tiene una agenda social más apretada que la de Angelina Jolie. Su llegada a la vida de Kerem no es casualidad. Melissa conoce el pasado de Kerem, sabe de Hande, conoce sus miedos y sus inseguridades. Y no viene a consolarlo, viene a sacudirlo. Melissa no es la típica tercera en discordia, la villana que intenta separar a la pareja feliz.
No, ella es mucho más que eso. Es un catalizador, un elemento disruptivo que obliga a Kerem a confrontar sus demonios internos y a tomar decisiones cruciales sobre su futuro. Melissa le hace cuestionar si realmente ama a Daphne, si está viviendo la vida que realmente desea, o si simplemente está buscando seguridad y estabilidad después de la tragedia de Ande. La relevancia de Entre el ayer y la promesa radica en su capacidad para explorar las segundas oportunidades, el perdón y la posibilidad de amar con intensidad después de haber experimentado la pérdida. ¿Podrá Kerem superar el fantasma de Ande y construir un futuro pleno y feliz con Daphne? ¿O la irrupción de Melissa lo cambiará todo, obligándolo a replantearse su vida por completo? La serie plantea preguntas complejas sobre el amor, la lealtad, la honestidad y la importancia de vivir el presente sin que el pasado nos paralice. Un dato curioso sobre la producción de Entre el ayer y la promesa: la actriz que interpreta a Ande, Ande Ercel, originalmente iba a tener una participación mínima. Su personaje solo aparecería en flashbacks como un recuerdo lejano. Sin embargo, debido a la inmensa popularidad de Ande Ercel, los guionistas decidieron ampliar su papel y darle más protagonismo a su personaje, lo que generó un aumento exponencial de la tensión y el drama en la trama. Los flashbacks de Ande son cada vez más frecuentes, más intensos, y revelan secretos oscuros sobre su relación con Kerem que podrían poner en peligro su futuro con Daphne. La segunda serie que quiero analizar, y que complementa a la perfección el tema central de este vídeo, es Recuerdos de ceniza. Esta es una serie dramática con un toque de suspense que nos muestra el lado más oscuro del amor y la pérdida. Aquí la protagonista es Ashley, interpretada por la sublime Tuba Büyüküstün. Tuba tiene una mirada que te desarma, que te atraviesa el alma. Ashley se encuentra en una situación similar a la de Kerem, pero desde una perspectiva femenina. Está comprometida con Mehmet, un hombre bueno, trabajador y que la adora. Pero su vida da un vuelco cuando reaparece Demir, su primer amor, interpretado por el irresistible Kıvanç Tatlıtuğ. Ay, Kıvan. Otro galán turco que nos roba el sueño. Demir regresa a la ciudad después de años de ausencia, y su presencia revive recuerdos dolorosos y sentimientos que Ashley creía haber enterrado en lo más profundo de su corazón. Recuerdos de ceniza explora el conflicto interno de Ashley, la lealtad a su prometido, la culpa por sentir algo por otro hombre y la atracción irresistible que siente por Demir. A diferencia de Kerem, Ashley no está lidiando con un fantasma, sino con una persona real que regresa a su vida para desafiar sus decisiones y poner a prueba su amor. Demir no ha olvidado a Ashley, y está dispuesto a luchar por ella, incluso si eso significa destruir su felicidad con Mehmet. Esta serie nos muestra cómo el pasado puede regresar para complicar el presente y cómo las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias inesperadas en el futuro. ¿Debe Ashley elegir la seguridad y la estabilidad que le ofrece Mehmet, o arriesgarlo todo por la pasión y la incertidumbre que representa Demir? Recuerdos de ceniza nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la importancia de la honestidad y la valentía de seguir nuestro corazón, incluso cuando el camino es difícil y doloroso. Un dato curioso sobre Recuerdos de ceniza: la serie fue filmada en locaciones reales en Estambul, lo que le da un realismo impactante. Los paisajes urbanos de la ciudad, sus calles laberínticas, sus casas antiguas con historia y las vistas panorámicas del Bósforo, se convierten en un personaje más de la historia. Los colores, los sonidos, los olores de Estambul impregnan cada escena, creando una atmósfera única y envolvente. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar brevemente Un amor inolvidable. Esta serie, más ligera y romántica, nos ofrece una perspectiva diferente sobre el tema del amor y la pérdida. Aquí la protagonista es Elif, interpretada por la encantadora Demet Özdemir, una actriz con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Elif ha perdido a su esposo Ali en un trágico accidente. Después de un largo periodo de duelo y aislamiento, Elif conoce a Can, interpretado por el carismático Can Yaman. Can es un hombre sensible, comprensivo y que la ayuda a superar su dolor. Lentamente Elif comienza a enamorarse de Can. Sin embargo, se siente culpable por amar a alguien nuevo después de la muerte de Ali, y teme que esté traicionando su memoria. Un amor inolvidable nos enseña que es posible amar después de la pérdida, y que no hay nada de malo en seguir adelante con nuestras vidas. La serie nos muestra que el amor puede tomar muchas formas diferentes y que el recuerdo de nuestros seres queridos siempre estará presente en nuestros corazones. El amor no es un reemplazo, sino una continuación. El amor por Ali siempre estará en el corazón de Elif,
pero eso no impide que pueda abrir su corazón a un nuevo amor, a una nueva oportunidad de ser feliz. Un detalle encantador sobre un amor inolvidable: la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión traspasa la pantalla. Su relación en la vida real ha sido objeto de rumores y especulaciones, lo que ha contribuido a aumentar la popularidad de la serie. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este viaje emocional a través de los dramas que exploran el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Hemos visto cómo personajes como Kerem, Asli y Elif se enfrentan a decisiones desgarradoras y cómo el pasado puede influir en su presente. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan encontrado alguna serie que les interese ver. Personalmente me fascina cómo las series turcas abordan estos temas con tanta pasión, sensibilidad y melodrama. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie favorita de las que mencioné? ¿Creen que Kerem debe pedir la mano de Defne o dejarse llevar por la llegada de Melisa? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Dejen sus comentarios abajo. Los leo todos. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.